Bienvenidos sean todos ustedes. Ahora veremos 6 juegos paranormales. Número 6. Charlie Charlie. Es un juego a lápiz y papel, usualmente jugado por niños y adolescentes, considerada una versión moderna del juego mexicano, el juego de la lapicera. Muchas fuentes afirmaban que Charlie era un demonio, y otras que era un niño mexicano que murió asesinado. Muchas personas creen que este juego es diabólico y peligroso, y afectó a muchas personas a lo largo del mundo, especialmente personas supersticiosas. Al ver varias sombras y al tener pesadillas y alucinaciones, y también cuentan que ha causado muertes humanas debido a la invocación del espíritu, quien muchos lo consideraban una entidad demoníaca. En el juego se utiliza una hoja de papel en que se traza una cruz, y en las 4 casillas se escriben las palabras sí y no, 2 veces, en forma consecutiva y a manera de damero. En el centro de la cruz se coloca un lápiz y encima de este se coloca otro lápiz, en modo de que quede balanceado y equilibrado, en la otra línea de la cruz. El juego comienza cuando los usuarios preguntan, Charlie Charlie, ¿estás ahí? Y si el lápiz se mueve quiere decir que el ente está ahí, y comienzan las otras preguntas que él puede responder moviendo el lápiz hacia la casilla de sí o no, cerrando con preguntas como Charlie Charlie, ¿podemos parar? Número 5. No mires atrás. Es un juego donde tienes que estar solo en una habitación oscura. Para hacer este juego tienes que seguir unas reglas antes de realizarlo. Tiene que ser de noche. Tienes que estar solo para realizarlo. Tiene que haber oscuridad total en la casa. Tienes que tener 3 cerillos, un papel y un bolígrafo. No puede haber ningún aparato encendido. Lo que tienes que hacer es tomar un papel y dividirlo en todas las habitaciones que tengas, sin contar la habitación donde estás tú. En cada papel escribirás, yo, seguido tu nombre, los invito a mi fiesta, y de aquí podrás la hora que iniciará el juego. Después de esto escribirás A, y escribes la hora que termine el juego. Por ejemplo, yo, Sergio, los invito a mi fiesta de 12 AM a 12:30 AM. Una vez hecho esto, dejarás los papeles en cada habitación. Después de haberlos dejado, ve apagando las luces de cada habitación y regresa a la habitación elegida. Con la luz encendida, relájate 3 minutos. Después de esto tienes que decir, están invitados a mi fiesta. Una vez hecho esto, apaga la luz y colócate en una esquina de la habitación. Ahora toma los 3 cerillos y enciende el primero. Si no enciende, tíralo. Y toma el segundo. Si tampoco enciende, toma el último cerillo. Si no enciende, tíralo. Y recoge los papeles porque significa que no ha venido nadie a tu fiesta. En caso de que llegue a encender uno, mira la pared hasta que llegue la hora que tú indicaste terminar la fiesta. Se dice que empezarás a escuchar ruidos extraños, voces aterradoras como si te llamaran, como si alguien pasara a tu lado, ambiente frío y muy cargado, respiraciones fuertes, roces en tu cuerpo. Pasarás tanto miedo que te entrará muchísima tentación en voltear la mirada. Pero eso sería un error y encender la luz también, porque tienes que aguantar todo el miedo y no mirar atrás porque puedes ver cosas que te pueden aterrar y marcar de por vida. Cuando hayan pasado los minutos podrás encender las luces y recoger los papeles. Número 4. El juego de las escaleras. Es un juego donde bajas y subes escalones para así entrar al inframundo y encontrarte con Lucifer. Para este juego necesitarás una venda negra para taparte los ojos, estar solo, de noche y en una casa con escaleras. No llevar encima objetos peligrosos, ya que todo puede ser usado contra ti. Para empezar, debes tomar mucha agua, ten la seguridad de que sudarás. Luego, en voz alta, desde la parte de arriba en las escaleras y con seguridad, debes decir 6 veces, Lucifer, te pido permiso para entrar a tu reino. Dicho esto, te pones la venda, asegurándote de que no ves nada y empieza a bajar. Debes ir contando cada escalón. Al llegar abajo, repite la frase, Lucifer, te pido permiso para entrar a tu reino, y subes. Vuelves a bajar contando. Si cuentas la misma cantidad de escalones, has fallado. Entonces debes subir con la venda y volver a decir la frase 6 veces. En el momento de que cuentes un escalón más, el juego ha empezado. Sigues subiendo y bajando, repitiendo siempre la frase. Al llegar abajo en las escaleras, que deberán sumar un escalón más en cada bajada. En un momento sentirás que la escalera sigue y sigue hacia abajo. No uno, sino docenas de escalones y más. Mantén la cordura, sentirás mucho pero mucho calor y sudarás. Sentirás alguna mano que te toca. Si llevas algún celular, es muy probable que lo pierdas o que se te dañe definitivamente. Ya a varios les han pasado. Si llevas un cuchillo o algo así, es probable que lo usen contra ti. Por eso debes asegurarte de no llevar nada parecido.
En un momento las escaleras terminarás y sentirás delante de ti un muro de fuego, un calor que parecerá que te está derritiendo. Pero debes armarte de valor. Estás ante Lucifer. Lucifer te dirá, ¿qué deseas? En ese momento pides lo que más desees. Sentirás que el calor se aleja y justo en ese momento debes dar vuelta y subir sin quitarte la venda. Subes escalones y sentirás que el calor se reduce, que todo vuelve a la normalidad, pero tienes que llegar a la parte superior. Solo ahí puedes quitarte la venda. Número 3. Bloody Mary, María la Sangrienta. Es un juego donde estarás a oscuras frente a un espejo. Se dice que si pronuncias 13 veces Bloody Mary o María la Sangrienta, su espíritu aparecerá. Para este juego necesitarás una vela, un baño con un espejo y un teléfono celular. Puedes tener más amigos contigo. Haz que una persona toque el espejo con una mano, mientras los demás se toman de las manos, incluyendo la mano libre de la persona que toca el espejo. Después, abre la llave del agua. El agua de la llave ayuda a llamar al espíritu. Empieza la invocación. Bloody Mary o María la Sangrienta. Sigue invocando lentamente. Repite su nombre entre 3 y 30 veces. El método más popular de invocación es repetir Bloody Mary o María la Sangrienta 13 veces. Una vez hecho esto, mira el espejo. Lo que veas puede ser solo tu imaginación, o puede ser solo la verdadera María la Sangrienta. Número 2. El Diablo en el Espejo. Este juego se juega un 25 de diciembre o un Viernes Santo, por el nacimiento o muerte de Jesús. Es un modo de burla del diablo, en el cual el diablo tiene dominio de la tierra. Este juego necesitarás jugarlo a las 3 de la mañana, con un baño, con espejo y velas. Una vez tengas lo necesario, apaga la luz y en un lapso se verá el diablo en el espejo. Número 1. El juego de la copa. Este juego es muy similar a la Ouija. Para jugarlo necesitarás una cartulina o una hoja grande, un marcador y una copa. Escribes en la cartulina u hoja todas las letras del abecedario, los números del 0 al 9, y las palabras sí, no y adiós. Trata de nunca alejar el dedo de la copa. Lo que nunca puedes hacer es levantar la copa. Puedes escribir en un pequeño papel cada letra, por lo general se colocan en círculo. Pueden jugar 2 o más participantes y estos deben poner su dedo índice sobre la copa. Si la copa comienza a moverse muy rápido y sin sentido, en la mayoría de los casos significa que el espíritu que invocaste no es muy agradable. En el caso de haberse concentrado y no ver un movimiento, que es lo que pasa la mayoría de las veces, hay que hacer una primera pregunta, y preguntar si hay alguien. Si no se mueve, no significa que no hay nadie, debe ser persistente. Apenas se mueva, el juego habrá comenzado. Para terminarlo, deberás despedirte del espíritu. Cuando él dice Dios, el juego termina y pueden soltar los dedos de la copa. Te advierto, si vas a jugar alguno de estos juegos, ten cuidado y toma tus precauciones. No me hago responsable de lo que te pueda pasar.